Bueno, vamos a ver el análisis de supervivencia. El análisis de supervivencia, como dice su nombre, se utiliza se, digamos, diseñó inicialmente para describir eso, la supervivencia básicamente de pacientes en el mundo de la medicina. Pero evidentemente el uso del análisis de supervivencia se ha generalizado a ámbitos muy diferentes y por lo tanto es una técnica estadística que actualmente se aplica pues, a prácticamente todos los campos del conocimiento. El objetivo es analizar a lo largo del tiempo la evolución de una serie de entidades, de individuos, desde un momento de inicio del estudio hasta la producción de un determinado acontecimiento o, por el contrario, que este acontecimiento no se haya producido eh, hasta el momento del estudio o hasta el momento que tú has controlado que aquella persona, la has seguido a aquella persona o aquella entidad y realmente no se ha producido aquel acontecimiento. A ver, mirad, posiblemente nos pueda aclarar un poco este esquema. Este esquema nos puede aclarar un poco de qué va. Claro, cuando tú te pones a seguir una serie de entidades, individuos a lo largo del tiempo para ver si se ha producido o no un determinado acontecimiento, a veces los individuos los empiezas a seguir todos al mismo tiempo o a veces no. Por ejemplo, es posible que, no sé, pacientes los quieres seguir desde una operación, desde una cirugía determinada. Todos los pacientes no van a operarse el mismo día, por lo tanto, el tiempo de inicio del estudio no siempre es el mismo, es lo que pasa aquí. Iniciamos un estudio y resulta que dos personas han sido operadas, ¿vale? Pero después de unos días ha habido otra operación, otra cirugía, otra cirugía, otra cirugía. Pensad otro campo diferente, un campo diferente donde se puede aplicar las curvas de supervivencia. Has realizado una serie de plantaciones de nuevos árboles, por ejemplo, en una zona donde ha habido se ha quemado una zona de un bosque se ha quemado y entonces hay una reforestación y se planta un árbol en un momento determinado, otro árbol en un momento determinado, otro más tarde, otro más tarde, otro más tarde. O sea, de alguna manera, o también se puede hacer, a ver, es un ejemplo que a mí siempre me ha hecho gracia, tiempo hasta lectura de una tesis doctoral. Bueno, pues inicio de la tesis, inicio de la tesis, inicio de la tesis un poco más tarde. Esto es el tiempo, esto es el tiempo. No siempre se empieza en el mismo momento. Lo que sí que es cierto es que a la que empiezas el seguimiento de una persona, pues la vas siguiendo, la vas siguiendo, la vas siguiendo, la vas siguiendo, la vas siguiendo. Que empieza, la vas siguiendo, empieza, la vas siguiendo. Evidentemente el estudio acaba en un momento determinado, acaba. Por lo tanto, a lo mejor cuando has acabado el estudio, pues tienes que dar por eso, tienes que lo que los individuos que todavía están en su curso, en el curso, digamos, del seguimiento, pues tienes que decidir alguna cosa. Y ese es, ya veréis cómo por eso nos aparecen dos tipos de acontecimiento que hacen finalizar el seguimiento. Por lo tanto, fijaos en la nomenclatura. Entrada en el estudio es el punto de entrada, ¿vale? Este ha entrado en este momento, este ha entrado en este momento, este ha entrado en este momento, este en este y este en este. Seguimiento, la línea recta, y después producción del suceso estudiado. Este individuo, después de este tiempo, se ha producido el acontecimiento que estamos estudiando, que podría ser cirugía y el paciente, por ejemplo, ha muerto. ¿De acuerdo?
o ha necesitado una nueva cirugía, ¿eh? o, o es un árbol que hemos plantado y ha muerto, no ha sido viable, ¿eh? Ha perdido la viabilidad aquel árbol, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí lo mismo, ¿eh? Lo hemos seguido, este árbol o este paciente o esta tesis que se ha iniciado y llega un momento que pues, o ha muerto el paciente, ha sido inviable el árbol o se ha leído la tesis, ¿eh? Se ha acabado la tesis, ha muerto la tesis, el proceso ¿vale? ¿De acuerdo? En cambio, a veces, en lugar de producirse el suceso, resulta que desaparece el producto, el individuo desaparece. Claro, en el caso del árbol, si lo hemos hecho una plantación, el árbol no se va, ¿eh? Y por lo tanto, evidentemente, en medio del estudio no vas a tener lo que se llama un dato censurado, porque esto es un suceso, desaparición sin producción del suceso. Esto le llamamos un dato censurado, ¿eh? En un paciente sí que podría pasar, ¿no? Que lo has estado siguiendo y de repente pues ya no viene más a la visita. Lo llamas por teléfono y por aquí, estás por aquí, en este tiempo, y resulta que no ha venido a la visita. Llamas por teléfono, hay manera de saber, no, igual ha marchado, pero has perdido el rastro de este paciente. Bueno, pues la última visita, que era esta de aquí, este tiempo, esto sería el momento de la desaparición. Para ti es el momento de la desaparición. Y en aquel momento no se había producido el suceso. Bueno, pues esto es muy importante porque este individuo, hasta aquí sabes que no se ha producido el suceso que estás estudiando, por ejemplo, la muerte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es un aprovechamiento. No, este dato no se tira porque ha dejado de venir a la visita, sino que lo que se hace es censurar y se aprovechará la información hasta este momento. Hasta este momento se aprovechará la información. ¿De acuerdo? Este dato también es censurado. Ha desaparecido el paciente. Y aquí es que se ha acabado el estudio y no se ha producido todavía el suceso. También es un dato censurado. O sea, censurado quiere decir que se ha perdido el seguimiento, o bien que se ha acabado el estudio, necesitas publicar el artículo, o el estudio, la tesis, o el trabajo final de grado, lo que sea, el trabajo final de máster, lo que sea, y resulta que bueno, este paciente no ha muerto, pero lo tienes que dejar de seguir. Esto es un dato también censurado. ¿De acuerdo? Es importante, veis, que una cosa es el momento que entras en el estudio, otra cosa es el momento en que se produce el suceso que estás estudiando, y otra cosa en el momento en el que se produce una censura, un momento en el que desaparece aquel individuo, ¿de acuerdo? Y no se ha producido el suceso, ¿vale? Pero quieres aprovechar la información de toda esta linealidad en la que sabes que no se ha producido el suceso que estás estudiando. Y esta información las de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, el análisis de supervivencia se puede hacer a través de dos mecanismos. Lo que se llama, digamos, supervivencia paramétrica, que, bueno, es la utilización de una serie de funciones matemáticas concretas, paramétricas, con unos parámetros determinados, y la estimación entonces de los parámetros, como puede ser una función exponencial, una función de Weibull, y aquí funcionan un poco de la misma manera que funciona, yo que sé, en una curva, en una campana de Gauss, pues una variable que sea justa una campana de Gauss. Pues ¿qué campana de Gauss sigue una variable? Pues estimamos los parámetros de una campana de Gauss, la mu con la media muestral, la sigma con la desviación estándar muestral, y bueno, estimamos la forma de la campana de Gauss. Pues aquí lo mismo, sea una exponencial o sea una Weibull, por ejemplo aquí en la exponencial, pues hacemos una estimación de esta
curva de supervivencia si es que se adapta a una función exponencial, como sería el caso. ¿Qué pasa con estas estimaciones paramétricas de curvas de supervivencia? Pues que prácticamente no se utilizan, porque que una curva de supervivencia se adapte, se ajuste bien a una exponencial es muy raro. Y por lo tanto, vaya, prácticamente no lo veréis nunca utilizado. Pero hay una forma paramétrica de estimación de una curva de supervivencia. Pero, repito, prácticamente descartado. Pocas veces veréis utilizar una curva de supervivencia paramétrica. Y la no paramétrica, la que no, digamos, parte de una distribución conocida, sino que la construye sobre el terreno, es lo que se llama el estimador de Kaplan-Meier, que es un estimador muy importante, muy utilizado y que su formulación es esta de aquí. La curva de supervivencia tiene esta formulación de aquí, que es para cada tiempo determinado lo que se hace es analizar todos los datos pasados a este tiempo, dado un momento temporal determinado. Ahora veremos ejemplos, no os preocupéis. Dado un tiempo determinado, pues todos los valores muestrales anteriores se hace un producto, esto es, en lugar de un sumatorio, es un producto de todos estos cocientes, que son el número de individuos en riesgo menos el número de sucesos que se han producido partido por el número de individuos a riesgo. Fijaos que lo que estamos haciendo es el número de sucesos que se han producido, los individuos, por ejemplo, los pacientes que han muerto en aquel periodo que estamos estudiando, le restamos al número de sucesos o número de individuos en riesgo, ¿de acuerdo? En un momento determinado. Número de individuos en riesgo, tenemos 10 individuos en riesgo, o sea, en riesgo quiere decir que los tenemos vivos, están en riesgo de morir, ¿de acuerdo? O árboles que están en riesgo de que sean inviables. Bueno, pues tengo 10, ha muerto uno, bueno, pues tengo 9. 10 menos 1, pues 9 partido por 10 sería el cociente, ¿de acuerdo? Esto, dado un tiempo determinado, lo voy haciendo el producto de todos los tiempos anteriores. Y así voy construyendo la curva de supervivencia que tiene esta estructura, ¿veis? Tiene una estructura de que parte de 1, aquí los tenemos todos, están todos vivos inicialmente, y a lo largo del tiempo, ¿vale? A lo largo del tiempo, pues esta supervivencia, pues de momento se mantiene en el 100%, en el tanto por 1, en el 1, tanto por 1, en tanto por 1, pues un 1, en tanto por 100, pues en el 100%, y después baja un 90%, después baja un 80%. Esto es una marca de que ha habido una censura, hay un valor que se ha censurado, ha desaparecido un valor determinado. Después ha habido una caída, otra caída, un valor censurado aquí, otra caída, y al final han muerto todos. ¿De acuerdo? Bien, esto es una curva y ahora, como podéis ver, aquí si veis este ejemplo, tenemos dos curvas de supervivencia, unos pacientes que han sido tratados con un determinado tratamiento y unas personas que han sido tratadas con un placebo. Entonces, ver en unidades de tiempo, que pueden ser meses, pueden ser años, lo que sea, ver el momento que se ha producido la muerte de estos pacientes, tanto en el placebo como en el grupo de tratamiento. Bien, si ahora vamos viendo, aquí no hay ningún dato censurado, es un seguimiento hasta el momento que mueren, todos han muerto al final, por lo tanto al final la supervivencia será obviamente 0. Entonces, fijaos que aquí tenemos la construcción en la carpeta de StatGraphics,
tenéis un ejemplo de curvas de supervivencia donde este es el StatGraphics, allí se habla de fallo o de retirado, entonces censurado sería retirado. Entonces, bueno, aquí todos han fallado, todos han muerto, si es que estamos hablando de mortalidad, y como podéis ver, en el grupo 1 pues, se produce de forma mucho más rápida y en el grupo 2 se produce de una forma más lenta. Y aquí, como podéis ver, las dos curvas, el placebo muere mucho más rápido y el tratamiento se alarga la viabilidad, la supervivencia de estos pacientes. Entonces, como podéis ver, por ejemplo, en el tratamiento, ¿no? Que es este de aquí, pues hasta el tiempo 8, que sería este de aquí, no se ha producido una mortalidad de una persona que ha muerto. Esto es la fila del paciente, de la fila 9, la fila 10, porque esto parte de una base de datos donde los primeros 8 valores son el placebo y los otros 8 valores son el tratamiento. Pero fijaos que aquí están ordenados por los años de vida, 8 años, 12, 15, etc. Y como podéis ver, tardan más, y es esta curva de aquí. En cambio, esta de aquí, a los 3 años ya ha muerto uno, ¿veis? A los 3 años estaríamos aquí, ya ha muerto uno, después otro, van cayendo, ¿veis? Cómo va cayendo hasta llegar a supervivencia cero. Y esta es la curva del tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo se construyen estas curvas? Esto me interesa mucho que lo veáis. Bueno, después también una cosa importante, estas curvas a veces lo que interesa es ver si son iguales o son diferentes. Por lo tanto, hay lo que se llama un test de comparación, de curvas de supervivencia. Y esto es un test que se llama el test de Long Rank Test, que es una técnica que nos permite comparar estas curvas. La hipótesis nula es que las curvas son iguales y la hipótesis alternativa es que las curvas son diferentes. Y efectivamente aquí rechazamos la hipótesis nula. Mirad el log rank test, que es un test de G cuadrado. Aquí tenéis el p-valor 0,01, quiere decir que estas dos curvas no son iguales significativamente. O sea, realmente son diferentes significativamente, no son iguales. No se puede aceptar igualdad de estas curvas. En el apartado, en el herbario de técnicas tenéis el log rank test, cómo funciona. Este test es un test de la G cuadrado y lo podéis comprobar si queréis, pero es un test importante para contrastar la hipótesis nula de que estas dos curvas son iguales versus la alternativa de que son diferentes. Y efectivamente estas dos curvas son diferentes. Entonces, para ver cómo funciona el test, la construcción de las curvas de supervivencia, el, el test, digamos, el Kaplan-Meier, bueno, lo que podemos es ver algún ejemplo concreto de aplicación del Kaplan-Meier y para ello, bueno, a ver, tenemos aquí, creo que hay un link por aquí. Aquí al final habla de curvas de riesgo, de funciones de riesgo, que sería como el lado opuesto de una curva de supervivencia. Pero la verdad es que eh, eh, tiene su interés, tiene su interés porque en la regresión de Cox se utiliza, pero esto lo veremos cuando veamos el vídeo de regresión de Cox, que se trabaja más con curvas de riesgo que con curvas de supervivencia, pero vendría a ser el otro lado o la otra cara de la moneda. Hablar de supervivencia o hablar de riesgo. Son como curvas, digamos, complementarias. Yo aquí os he hablado de curvas de supervivencia, no os voy a complicar ahora con las curvas de riesgo,
pero que, repito, no dejan de ser el reverso de la supervivencia. Entonces, el estimador de Kaplan-Meier, si tenéis, veis aquí en el punto 14, tenéis el estimador de Kaplan-Meier, que es un fichero donde tenéis ejemplos del cálculo, digamos, de la curva de supervivencia si es que la quisiéramos hacer a mano. Fijaos que aquí tenéis dos ejemplos, este y este de aquí, donde se ve cómo se calcularía la curva de supervivencia. Fijaos, aquí tengo un ejemplo de una serie de casos, 10 casos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos, donde aquí se especifica el tiempo de muerte de estos pacientes, el momento que han muerto estos pacientes o estos árboles que han sido inviables. Los has plantado y a los 4 unidades de tiempo, 4 meses, 4 años, ha muerto, ha sido inviable el árbol. A los 6, a los 7 ha sido censurado. Claro, en un árbol no, pero en un paciente puede ser, que ha dejado de venir a la consulta. El mes 7 o el año 7. Bueno, pues esto es un dato censurado. Ha muerto a los 8, a los 10, 3, han muerto a los 10, a los 15 un dato censurado, 20 muerto, 25 ha muerto. Bien, por lo tanto, fijaos que aquí tenemos la expresión esta de personas a riesgo menos personas que han muerto, que se ha producido el suceso, partido por el número de pacientes a riesgo. Y aquí tenemos la expresión, que es el producto para los T sub i menor que T, de N sub i menos D sub i partido por N sub i, que son digamos un poco el cálculo de la supervivencia. Si a unos pacientes en riesgo les resto el número de sucesos y divido por el número de pacientes en riesgo, estoy haciendo un tanto por uno, una supervivencia puntual. Pero fijaos que se tiene que ir haciendo el producto de todos los T sub i inferiores a T. Ahora lo veremos en el ejemplo. Bien, por lo tanto, fijaos, primer individuo, este de aquí, el 4. Bueno, ¿qué pasa? Ha muerto. Está en este momento, en el momento 4, en el mes 4, por ejemplo, si son meses, pues teníamos 10, porque había 10, inicialmente teníamos 10, se ha producido un suceso y, por lo tanto, 9 de 10, pues esto es 9 de 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo lo que sea, evidentemente, hasta el momento 4, la supervivencia era del 100%, porque hasta aquel momento, digamos, si yo cojo a tiempo 2, a tiempo 3, a tiempo 1, ¿qué ocurre? Todo lo que sea antes del 4, digamos, no hay ningún suceso, por lo tanto, siempre es 10 partido por 10, que es 1. Siempre es 10 partido por 10. O sea, todos los valores que hay antes de cualquier t, antes de 4, es siempre 10 partido por 10, que es 1. Ahora bien, a partir de este momento, a partir del 4, tengo 9 partido por 10. Y esto no va a cambiar, 9 partido por 10, que es 0,9. Y es el único que se multiplica, porque es el único valor que hay desde 4 a 6. Desde 4 a 6, desde el 4 al 6, siempre estoy a esta altura, porque a la izquierda de cualquier valor t que esté entre 4 y 6, por encima de 4 o por encima de 4, y justo hasta llegar a 6, en 6 ya va a pasar alguna cosa, va a haber una discontinuidad, digamos, siempre voy a tener un producto solamente de un valor, que es 0,9. Voy a tener solamente un valor de sub i, que es este de aquí, este que ha muerto a los 4 meses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a tener una línea recta que se mueve a la altura de 0,9, de una supervivencia de 0,9. Pero ¿qué pasa en el momento 6, en el mes 6?
Pues en el mes 6 resulta que teníamos 9, porque nos quedaban 9, porque uno ya había muerto, 9 a riesgo, muere uno, a tiempo 6, muere uno, por lo tanto me quedan 8 de 9. Pero a la hora de calcular la supervivencia no es 8 de 9, sino que es 8 de 9 multiplicado por 9 de 10, que es lo que me quedaba. O sea, es una proporción de muerte de 8 a 9 respecto al 9 de 10 que me quedaba. Y por lo tanto tengo una supervivencia del 0,8. Es el producto de todos los puntos anteriores, del 8,9, 8 partido por 9 multiplicado por el 9 partido por 10. Y esta es la supervivencia en aquel momento de 0,8. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en el momento 7? En el mes 7, pues que se ha censurado. El paciente se ha censurado, ha quedado censurado, ha desaparecido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero hasta aquel momento, hasta el momento de la censura, y digamos, bueno, regía lo mismo, la misma supervivencia. Y hasta que no vuelva a pasar algo, hasta que no vuelva a pasar algo, de alguna manera, la supervivencia no ha cambiado, porque yo no tengo ningún dato que me permita decir que ha cambiado la supervivencia. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue al mes 8, ahora no voy a decir que me quedan 8 a riesgo, porque desde el momento 7 yo tengo 7 pacientes a riesgo. Lo que ocurre es que entre 7 y 8 no sé si ha muerto a nadie, no lo sé, ¿de acuerdo? Lo que sí sé es que en el momento 8 ha muerto una persona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora 7 que tenía riesgo. ¿7 por qué? Porque tenía 8, pero uno ha desaparecido. Y en estos momentos, en el momento 8, yo tengo 7 a riesgo. Uno muere, por lo tanto me queda 6 de 7. Y ahora multiplicaré 6 7avos por 8 9avos por 9 10avos. Y esto me da una supervivencia de 0,675. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que aquí lo marcaré que tengo un dato censurado, y esto no todos los softwares lo hacen, pero muchos softwares hacen una rayita aquí marcando que tengo un dato censurado. ¿De acuerdo? Y esto continúa y cuando llego al momento 8 se produce una caída hasta esta supervivencia del 6, del 0,685. ¿De acuerdo? Bien, y ahora fijaos que en el momento 10 mueren 3. Hay 3 muertos en este momento. Por lo tanto, fijaos que a mí me quedaban 6 pacientes a riesgo, y ahora normalmente para calcularlo a mano pues se coge al final de los 3 dieces, que son los 10 meses, al mes 10 se han muerto 3 personas, pues ahora tenía 6 a riesgo, mueren 3 personas, pues es 3 de 6. Y ahora 3 de 6 multiplicado por todo lo de antes. Esto es este símbolo de multiplicación, esto es el símbolo de multiplicación de todas las t sub i menores que t. ¿Por qué? Porque desde el momento 10, desde el momento 10 hasta el momento siguiente, yo siempre voy a tener este mismo valor de constante, que va a ser este 0,34, altura 0,34 que tengo aquí. ¿Veis? ¿De acuerdo? Voy a tener también en el 15 un dato censurado, pero no me cambia en aquel momento la supervivencia. Lo que sí que me va a permitir es que en el momento siguiente que haya una muerte, pues tendré a riesgo no 3, porque uno ha desaparecido, sino que tendré a riesgo 2. En aquel momento había 2 a riesgo. Muere uno, un medio multiplicado por todo lo de antes me da una supervivencia del 0,17. Y ahora finalmente, ya al final, pues tengo 1 a riesgo, muere 1, 1 menos 1, 0, partido por 1,
pues 0. Por lo tanto, ya esto me queda al final 0 porque ya han muerto todos y ahora el 0 multiplicado por todo lo demás me queda 0. Y aquí veis que llego al 25, ya llego a una supervivencia de 0. Han muerto todos. ¿Veis cómo se construiría la curva de supervivencia? Fijaos que si ahora tengo una situación donde, fijaos que al final tengo 18, que a los 18 meses hay 4 que quedan censurados, porque he acabado el estudio a los 18 meses, es muy típico esto, hacer en medicina, por ejemplo, o en ciencias ambientales, a la hora de seguir una plantación de unos árboles en una zona que se está haciendo hacia una reforestación, pues puede ser que el estudio llegue pues al año, o a los 2 años, o a los 3 años, y llegas a los 3 años, pues a ver, los que todavía no han muerto, los árboles que son viables en estos momentos, pues evidentemente los censuro, quedan censurados, se retiran. Entonces es lo que os está ocurriendo a los 18 meses, hay 4 pacientes o 4 árboles que quedan censurados. ¿De acuerdo? Inicialmente, pues a los 2 meses ha habido una inviabilidad, una muerte, a los 3 meses, a los 5 meses un dato censurado, 7 muerte, a los 8 muerte, a los 15 muerte y a los 18, como os decía, 4 datos censurados. Bueno, pues ahora, si os dais cuenta, pues tenemos el procedimiento, si lo miráis, pues lo que os he explicado antes, pues siguiendo la misma regla, pues puedo ir construyendo, como podéis ver, puedo ir construyendo la curva de supervivencia 0,9, 0,8, después hay este salto por esta censura, de 8 que tenía, porque han muerto 2, tenía 10 de partida, han muerto 2, pues ahora tengo 7 porque uno ha quedado censurado, ha desaparecido, y así sucesivamente. Y cuando llego al 18 ya lo dejo en vacío. ¿Por qué? Porque este valor de 0,456, esta supervivencia del 45,6%, ya es, digamos, podríamos decir una constante, ya, digamos, lo dejo como final del estudio, a los 18 meses. Evidentemente, aquí se tendría que acabar, podríamos decir que podríamos acabarlo aquí, porque en realidad no sé lo que pasa al mes 19 o 20, ¿de acuerdo? Porque no he hecho el seguimiento, no tengo más casos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el procedimiento de cómo funciona la curva de supervivencia, lo que se llama el estimador de Kaplan-Meier, que es un estimador importantísimo en estadística y que lo veréis utilizado muchas veces, nombrado muchas veces, y es un estimador importantísimo, y veis cómo se construiría a mano, digamos, cómo se haría una curva de supervivencia a mano, pero en realidad los softwares estadísticos te dan la posibilidad de construir estas curvas de supervivencia, como podéis ver en el curso digamos, en el software, en la introducción al software de StatGraphics, donde hay una explicación de cómo se aplicaría el Kaplan-Meier en este software. Pero repito que es una técnica que la tenéis en prácticamente todos los softwares, y es una técnica muy, muy importante en estadística, en la aplicación de la estadística a prácticamente todas las ramas del conocimiento. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.